El camino hacia Dios a través del trabajo. El tercer camino hacia Dios, destinado a las personas activas, es el Karma Yoga, el camino hacia Dios a través del trabajo. El examen de la anatomía y la fisiología del cuerpo humano revela un hecho interesante. Todos los órganos digestivos y respiratorios sirven para alimentar a la sangre con materias nutritivas. El aparato circulatorio distribuye esta sangre nutritiva por todo el cuerpo y mantiene en forma los huesos, las articulaciones y los músculos. Los huesos proporcionan un marco sin el cual los músculos no pueden funcionar, mientras que las articulaciones aportan la flexibilidad necesaria para el movimiento. El cerebro imagina los movimientos que han de hacerse y el sistema nervioso central los ejecuta. El sistema nervioso vegetativo, ayudado por el sistema endocrino, mantiene la armonía de la víscera de la cual dependen los músculos motores. En suma, todo el cuerpo, con excepción del aparato reproductor, convergen en la acción. La máquina humana, escribe un médico, parece realmente hecha para la acción. El trabajo es la materia prima de la vida humana, y el asunto no consiste simplemente en que todos, excepto unos pocos, tengamos que trabajar para sobrevivir, sino en que el impulso hacia el trabajo es más psicológico que económico. En su mayoría, las personas se tornan irritables cuando se las obliga a permanecer inactivas y decaen cuando tienen que jubilarse, ya sean amas de casa, compulsivas o grandes científicos como Marie Curie. Y a esa gente, el hinduismo les dice que no es necesario que se recluyan en un claustro para encontrar a Dios. Pueden encontrarlo en el mundo de los quehaceres diarios con tanta rapidez como en cualquier otra parte. Es decir, que hay que entregarse al trabajo con ahínco, pero con sabiduría, de forma tal que brinde las recompensas más grandes, no simples trivialidades. Hay que conocer el secreto del trabajo, por el cual cada movimiento puede conducir hacia Dios, aun cuando se estén haciendo otras cosas, al igual que un reloj de pulsera se da cuerda a sí mismo mientras se hacen cosas que lo mantienen en movimiento. La forma de realizar esto depende de los otros componentes de la naturaleza del trabajador. Al elegir el camino del trabajo, el Karma Yogi ha demostrado ya su inclinación hacia la actividad, pero falta saber si la disposición de soporte es predominante, afectiva o reflexiva. La respuesta a esta pregunta determina si el yogi enfoca el trabajo de manera intelectual o con un espíritu de amor. Para ponerlo en términos de los 4 ejercicios de yoga, el karma puede practicarse de cualquiera de los modos: jnana, conocimiento, o bhakti, servicio devoto. Como hemos visto, el fin de la vida es trascender de la pequeñez del ser finito. Esto puede lograrse identificándose con el absoluto transpersonal que reside en el fondo de uno mismo, o desplazando el interés y el afecto hacia un Dios personal que se siente como una entidad distinta de uno mismo. El primer camino es el jnana, el segundo es el bhakti. En ambos, el trabajo puede ser el medio para la trascendencia propia porque, según la doctrina hinduista, toda acción realizada en el mundo exterior repercute en quien la realiza. Si talo un árbol que me tapa la vista, cada hachazo perturba al árbol, pero también deja una marca en mí, ahondando en mi ser la determinación de imponer mi voluntad en el mundo. Todo lo que hago para mi bienestar individual añade otra capa a mi ego que, al engrosarse, me aísla más de Dios. En contraposición, todo acto realizado sin pensar en mí mismo debilita mi egocentrismo hasta que al final ninguna barrera me separa de él. Para las personas de naturaleza emotiva, la mejor forma de lograr que el trabajo sea desinteresado es emplear su ardor y afecto en el trabajo y dedicárselo a Dios en lugar de a sí mismos. Aquel que realiza actos desinteresados, dedicándoselos a Dios, no es mancillado por sus efectos, al igual que no lo es la hoja de loto por el agua. Un ser con estas características es tan activo como antes, pero su trabajo, por dedicarlo a Dios,
tiene una razón diferente. Sus actos ya no están destinados a su satisfacción personal. No solo los realiza como un servicio a Dios, sino que los considera inspirados por la voluntad de Dios y ejecutados por la energía de Dios que se canaliza a través del voto. Tú eres el hacedor, yo el instrumento. Realizados con este espíritu, los actos aligeran el ego en vez de fortalecerlo. Cada tarea se convierte en un ritual sagrado, realizado con amor a modo de sacrificio viviente a la gloria de Dios. Hagas lo que hagas, comas lo que comas, ofrezcas el sacrificio que ofrezcas, des lo que des, emplees la austeridad que emplees, oh hijo de Kunti, hazlo como una ofrenda a mí. Así estarás libre de la esclavitud de los actos que tienen buenos y malos resultados. Reza la Bhagavad Gita, ellos no desean los frutos de sus actos. Repite el Bhagavata Purana, estas personas ni siquiera aceptarán unirse a mí, siempre preferirán estar a mi servicio. Un joven, recién casada y enamorada, no trabaja, solamente para sí misma. Mientras trabaja, el pensamiento en su amado está en el fondo de su mente, dándole sentido y propósito a sus tareas. Lo mismo sucede con un devoto sirviente. No reclama nada para sí, sin tener en cuenta el coste personal, realiza sus tareas para satisfacción de su amo. Y también la voluntad de Dios es dicha y satisfacción del voto. Al rendirse al Señor de todo, permanece intocado por las vicisitudes de la vida. Esta clase de gente no es quebrantada por los desalientos, dado que lo que les mueve no es vencer, solo quieren estar en el lado bueno. Como sus corazones humanos están preparados, saben que si la historia cambia, no será por obra de los seres humanos, sino por la del autor. Los personajes históricos pierden su mira cuando les invade la ansiedad por conocer los resultados de sus actos. Haz el trabajo que debas hacer sin interés, concédeme toda acción y libérate del anhelo y del egoísmo. Lucha sin que el dolor te perturbe. Bhagavad Gita. Una vez que se ha renunciado a todos los reclamos respecto del trabajo, incluidos su éxito y su intento, los actos del karma yogi no alimentan más el ego, no dejan en la mente rastro alguno que pudiera orientar las subsiguientes respuestas. De esta forma el yogi trabaja ajeno a las impresiones acumuladas de hechos previos, sin adquirir otras nuevas. Sea cual sea la opinión que uno tenga de esta manera de enfocar la cuestión, la verdad psicológica implica es fácil de ver. Una persona que se dedica por completo a los demás apenas existe. Los españoles preguntan con ironía, ¿quieres hacerte invisible? No pienses en ti mismo durante 2 años y nadie notará tu existencia. El trabajo como camino hacia Dios toma un giro distinto para las personas cuya disposición es más reflexiva que emotiva. También para ellas la clave es hacer el trabajo de forma desinteresada, pero deben enfocar las prácticas de otra manera. Los filósofos tienden a encontrar más significado en la idea del ser infinito, en el centro del propio ser, que en la de un creador divino que vigila el mundo con amor. De ello se desprende, por tanto, que su enfoque del trabajo debe adaptarse a su manera de ver las cosas. La vía que conduce el esclarecimiento es el trabajo hecho con prescindencia del empírico. Consiste concretamente en trazar una línea entre el ser infinito que realiza la acción y el ser eterno que lo observa. En general, la gente aborda el trabajo en términos de las consecuencias que tiene para sus seres empíricos, el salario o el prestigio que puedan dar. Esto infla el ego, aumenta su capa aislante y por tanto su aislamiento. La alternativa es el trabajo hecho con desinterés, de forma casi desasociada del ser empírico. Al identificarse con lo eterno, el trabajador trabaja, pero lo hace por medio del ser empírico. El ser verdadero no tiene nada que ver con ello. El conocedor de la verdad, centrado en el ser, debe pensar: yo no hago nada,
mientras ve, respira, habla, suelta, hace, abre y cierra los ojos, observa solo los sentidos que se mueven entre los objetos del sentido. Cuando el yogi desplaza la identificación de su ser infinito a su ser infinito, se vuelve cada vez más indiferente a las consecuencias de sus actos finitos. Reconocerá cada vez más la verdad de la máxima de la Gita: tienes derecho a trabajar, pero no a los frutos que produzca. El deber por el deber en sí se convierte en su contraseña. Aquel que hace su trabajo dictado por el deber, sin importarle el fruto de su acción, ese es un yogi. Bhagavad Gita 6:1. De ahí la historia del yogi que cuando meditaba, sentado a las orillas del Ganges, vio caer en el agua un escorpión, lo sacó del agua y éste le mordió. El escorpión volvió a caer en el agua y una vez más el yogi lo sacó, pero el escorpión volvió a morderle. Así sucedió 2 veces más, hasta que alguien que pasaba por allí le preguntó al yogi por qué sigue salvando al escorpión cuando éste a modo de gratitud solo le muerde, a lo que el yogi respondió: está en la naturaleza de los escorpiones morder, está en la naturaleza de los yogis ayudar a los demás cuando pueden. Los karma yogis tratarán de hacer una cosa cada vez como si fuese lo único que hay que hacer, y una vez hecho, hacen lo que siguen con igual espíritu, concentrándose por completo y con calma en cada una de las tareas a medida que se presentan. Pueden resistir la impaciencia, la excitación y el vano intento de hacer o pensar media docena de cosas a la vez. En todos los trabajos que caen en sus manos ponen la mayor diligencia, dado que lo contrario sería dejarse vencer por la pereza, que es otra forma de egoísmo. Sin embargo, hecho el trabajo, se desentenderán de él y dejarán que las cosas sigan su propio curso. Una sola son para mí la pérdida y la ganancia. Una sola son para mí la fama y la vergüenza. Uno solo son para mí el placer y el dolor. Bhagavad Gita número 12. Los individuos maduros no se resisten cuando se les corrige, porque se identifican más con sus seres proyectados en el largo plazo que se benefician de la corrección, que con el ser momentáneo que recibe el consejo. De igual forma el yogi acepta la pérdida, el dolor y la vergüenza con ecuanimidad, sabiendo que éstas también son maestras. Cuando el yogi reposa en lo eterno, no experimenta calma en medio de una intensa actividad, como si fuese el centro de una rueda que gira con rapidez. Permanece calmo, emocionalmente calmo, aun cuando esté activamente ocupado. Es como la quietud del movimiento absoluto. Aunque son diferentes los marcos conceptuales dentro de los cuales las naturalezas filosóficas y afectuosas practican el karma yoga, no es difícil distinguir sus propósitos comunes. Ambos están empeñados en una dieta de adelgazamiento radical destinada a que el ego se muera de hambre al privárselo de las consecuencias de sus actos, que constituye su alimento. Ninguna de las dos prácticas ofrece el más mínimo apoyo al egoísmo nato que el mundo considera una saludable estimación de uno mismo. El Bhakta busca la negación del ser mediante la concesión del corazón y la voluntad al compañero eterno y en consecuencia enriqueciéndolos 1000 veces. El Nana está igualmente empeñado en reducir el ego por estar convencido de que en la medida que la aventura tenga éxito, aflorará un núcleo de individualidad radicalmente distinta de su máscara superficial, un habitante y vidente sublime que trasciende las esferas del anterior sistema de conciencia e inconsciencia, totalmente despreocupado de las tendencias que antes daban soporte a la biografía individual. Este anónimo ser diamantino no es en absoluto lo que amábamos como carácter propio, ni lo que cultivábamos como nuestras facultades, virtudes e ideales, porque trasciende todos los horizontes de la conciencia no esclarecida. Estaba
encerrado en el cuerpo y en la personalidad, sin que las oscuras, turbias y gruesas capas del ser superficial permitieran desvelar su imagen. Únicamente la esencia traslúcida de un ser cuyos deseos íntimos han sido eliminados por completo permite hacerlo visible, como a través de un vaso de cristal o en un estanque de aguas mansas. Y entonces se reconoce el momento, sus manifestaciones otorgan un conocimiento inmediato de que esta es nuestra verdadera identidad. La mónada de la vida se recuerda y saluda, aunque es distinta de todo en este compuesto fenoménico del cuerpo y la psiquis que, bajo la alucinación causada por nuestra habitual ignorancia y nuestra turbia conciencia, habíamos confundido por graso error con la esencia verdadera y perturbable de nuestro ser.